Les decía entonces que la dialéctica fue el método de enseñanza utilizado por Sócrates que vemos reflejados en los diálogos platónicos. Para ello empleaba la mayéutica, que es el método socrático consistente en preguntar al discípulo de tal modo que éste por sí solo llegue a las conclusiones. Ustedes ahí vieron que leyeron lo que era esa alegoría y vieron cómo lo va haciendo razonar, ¿no? Y lo va haciendo llegar justamente a las diferentes conclusiones, ¿sí? Es decir, que no se las dice de entrada, sino que van a realizar un trabajo de reflexión, ¿no? Por ejemplo, cuando dice en la página 3, y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí, y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? ¿Tá? Ahí cuando él logra irse, ¿no?, de ese lugar y está la luz. ¿Por qué a ustedes les parece que se sentiría feliz del cambio? ¿Qué les parece? Porque se le abre otro mundo. Ahí está, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con ese conocimiento? ¿Tá? Ellos vivían como en tinieblas, llenos de dudas continuamente, y ahora era un descubrimiento, ¿no? Lo que realmente pasaba fuera de la caverna. Ahí está, ¿no? Entonces los compadecería a los otros, ¿está? Es decir, ahí está entonces señalando esa diferencia entre justamente ese saber en ese mundo inteligible, diferente a lo que sería esas cadenas que ellos tienen. Vieron que ellos están encadenados y solo ven esas sombras, ¿no? Bien, y vieron entonces cómo los va haciendo razonar de a poco y fíjense al final. Dice una parte que es interesante rescatar, dice, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando y qué es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final y con dificultad es la idea del bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y el señor de ésta, que en el ámbito inteligible es señor y productor de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría, tanto en lo privado como en lo público. Entonces él le contesta que comparto tu pensamiento en la medida que me es posible, ¿no? Es decir, cómo va haciendo razonar de esa forma, ¿no? Para tener una idea de la obra de Platón, una breve biografía. Platón nació en Atenas en el año 428 a.C., perteneciente a una familia aristocrática. Su padre Aristón era descendiente del Ático Codoro y su madre era descendiente de un familiar de Solón. Su nombre era Aristócles, siendo Platón un apodo que significa el de anchas espaldas. Conoció a Sócrates hacia el año 410, cuando tenía 18 años. Fue durante una decena de años, hasta la muerte de su maestro, un oyente ferviente y admirador de sus ideas y discusiones. Después de la muerte de su maestro, se alejó de Atenas, yendo a Egipto y luego a Italia, Siracusa. De regreso a Atenas, Platón fundó la academia. Luego volvió a Siracusa, donde pensaba concretar sus ideas de reformas políticas. Pero como cayó Dion en desgracia, regresó a Atenas. Los últimos 14 años de su vida fueron dedicados a enseñar sus ideas. Su filosofía es la más elevada expresión del idealismo y murió en el año 347 a.C. en Atenas.
Platón escribió un gran número de diálogos. Dentro de sus obras están los diálogos que preceden o siguen la muerte de Sócrates, Protágoras, Ión, Apología de Sócrates, Critón, Laque, Lisis, República, etc. El segundo diálogo precedente a la formación de la academia, las Gorgias. Tercer diálogo posteriormente a la formación de la escuela, Menón, Menexeno, Eutidemo, República, libros 2 al 10. En cuarto lugar, los diálogos que contienen el retrato idealizado de Sócrates, Fedón, Banquete y Fedro. En quinto lugar, los diálogos que introducen una nueva concepción de la ciencia y de la dialéctica, como son Cratilo, Parménides, Sofista, etc. El sexto, los últimos diálogos, Timeo, Leyes, Epinomis y Crisias. Hay 13 cartas conservadas con el nombre de Platón que presentan una discutida autenticidad. También hay diálogos rechazados como apócrifos, como rivales, Clitofón y Minos. Platón escribió en prosa, siendo uno de los escritores más perfectos de toda Grecia. Expone sus ideas en forma de diálogos que dan un dinamismo y actualidad sin par en la narración. Expone en varios de sus diálogos a Sócrates rodeado de sus interlocutores habituales. Crea escenas vivas de gran naturalidad en que se mezcla la ironía y la poesía con una maestría ejemplar. Hay diálogos de Platón en que no se llega a una conclusión. Son los llamados diálogos aporéticos, pues no tienen poro o salida. Diálogo sin salida sería la traducción exacta, es decir, una situación en la que no se presenta una solución. El diálogo termina planteando que aún no se tiene la respuesta. Hay otros diálogos que llegan en cierto modo a una definición o respuesta de algo ante una situación. Dentro de los diálogos, Platón va creando lo que es el personaje Sócrates y su personalidad. El Sócrates histórico, no escribió obra alguna, sino que daba sus enseñanzas oralmente. Fue maestro de Platón y por eso luego transcribió sus enseñanzas. Pero debemos tener en cuenta que el Sócrates literario es una creación platónica y en última instancia son sus opiniones. El desarrollo dramático se da en función de los personajes y situaciones. Se usaba para ello el modo socrático de llegar a las verdades, la mayéutica, que constituyen preguntas orientadas y seriadas lógica y discursivamente, ¿no? Entonces esto es importante, el empleo de la mayéutica. ¿No? Como esas preguntas orientadas y seriadas lógica y discursivamente. Luego, si nosotros consideramos la epistemología como definición, es la disciplina que se dedica a la reflexión filosófica acerca de lo que es el conocimiento científico. Etimológicamente viene del vocablo episteme, griego, que significa ciencia en el sentido amplio. En un sentido más restringido significa conocimiento fundamental. Platón fue el creador de este vocablo. Conocimiento fundamentado, epistemen. Platón reconoce la existencia de un conocimiento privilegiado, jerárquicamente superior respecto a los otros conocimientos. Es el conocimiento que conduce a la verdad. La reflexión es necesaria para adquirir conocimiento. Solo el filósofo podrá saber las preguntas tan fundamentales como qué es el bien o el mal, qué es lo justo o lo injusto. El filósofo lo puede hacer porque ha adquirido previamente una técnica que consiste en dar definiciones correctas. Solo el técnico conoce aquello de que habla. ¿Tá? Esta cita es de Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía. Esta sería una cita de las definiciones, de la última definición, ¿no? En eso de aquello de dar las definiciones correctas. Recordando que la palabra filosofía significa etimológicamente amigo de la ciencia, del griego filos, amigo, y sofía, ciencia, epistemia máxima es la filosofía.
La característica que debe tener el conocimiento científico es el que cumple la filosofía según Platón. El conocimiento vulgar es la doxa u opinión. Puede conducir a un error en el conocimiento verdadero. La opinión común, que es la que juzga meramente según las apariencias, debe ser descartada según este autor. El conocimiento es un medio para poder llegar a la verdad, que constituye la meta. El conocimiento no es importante en sí mismo. Platón tiene una concepción ontológica en este sentido, pues el conocimiento es un instrumento para llegar a captar la auténtica realidad. Bien, la ontología, como ustedes saben, es la ciencia del ser general, onto ser y logos doctrina. La epistema lleva a conocer la verdadera realidad, está en el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas. Con el conocimiento de las cosas sensibles que nos llevan al mundo imperfecto, que se conocen por los sentidos, no llevan a la verdad, sino que es doxa. Por medio de los sentidos no se puede captar la idea de bien, de belleza, persona ni sus propiedades. ¿Está? Acá, perdón, que me faltó la D. Entonces, por medio de los sentidos, no se puede captar la idea. Vieron que tiene su relación y correlato, si bien lo que estoy dando no es del texto que yo les di, porque eso tenía digamos, un análisis breve, si bien todos captaron la idea, pero vieron que este dualismo ontológico y este dualismo epistemológico se mantienen, ¿no es cierto? Entonces, la idea de que por medio de los sentidos no se puede captar la idea de bien, belleza, persona, ni sus propiedades. ¿Ah? La idea está en el mundo inteligible. La eternidad no la da el ente sensible, ya que muere. Sin embargo, sus cualidades y propiedades permanecen en el mundo inteligible, en el cual no hay cambios. Se necesitan otras facultades para captar esas ideas. Esas facultades son la inteligencia y la razón. La inteligencia capta entes matemáticos y no alcanza para captar los entes privilegiados. La razón filosófica, está por encima
de la inteligencia. Por eso la epistemia máxima es la filosofía. Esas ideas abstractas están en nosotros, según Platón. En el mundo griego no es posible darle al hombre, fíjense que acá siempre que dicen hombre en realidad, y que en este caso yo les estoy transmitiendo un trabajo que yo hice en mis estudios de humanidades. Cuando se habla de hombre, en realidad no se está hablando de hombre como hombre, sino del ser humano, ¿no es cierto? Hoy diríamos ser humano en el sentido que ya vieron que ya no se usa más esto, es decir, el hombre como el ser pensante, se dice, bueno, el ser humano, la persona, ¿no? Bien. Entonces le decía, no es posible darle al ser humano la posibilidad de ser productor de la verdad, ya que estaban supeditados a los dioses. De todos los entes, es el que más se acerca a la verdad, pero no puede poseerla. El conocimiento que defienden los sofistas es un reflejo del falso saber de la mayoría, pues está dedicado a las apariencias, sensaciones o sombras de las cosas, como justamente ya vimos en la alegoría de la caverna. Platón consideraba que las verdades fundamentales no variaban según los individuos y las circunstancias que acontecen en la vida. Esto es importante. Un claro ejemplo de ello es dado justamente la apología de Sócrates. La apología es un discurso en defensa de su inocencia. Es una de las pocas obras de Platón que no es dialogada, sino que Sócrates se defiende con las verdades que son ciertas para él y para todos los humanos en cualquier momento. No logra, sin embargo, la absolución. Sócrates, en la apología de Sócrates, despedaza a los interlocutores con despiadada lógica y elocuencia astuta. Sócrates, en vez de responder a la acusación, explica el misterio de su destino, que consistía en volver mejores a los seres humanos, a desenmascarar la falsa sabiduría, hacer que la razón humana vuelva de la indagación ambiciosa de un saber quimérico y vano, al estudio y a la práctica de virtudes morales. Sócrates reconoce en la apología la necesidad de su muerte, pues es tan profunda la incompatibilidad de sus creencias con los demás ciudadanos. Sócrates, personaje, expresa una vida sin examen no es vida. Pide a sus adversarios, eso es cita de texto, ¿no? Una vida sin examen no es vida. ¿A qué examen se referirá? Examen como indagar, investigar. Ahí está, ¿no? Como introspección, ¿no es cierto? Ahí está. Esto es... Está en la página 80 del libro que estoy siguiendo, de la apología de Sócrates. En este caso, yo estaba siguiendo la colección austral de Pascal P del año 71. Les decía entonces que Sócrates entonces pide a sus adversarios que hagan con sus hijos lo mismo que él hizo con los hijos de los demás.
censurarles lo que hacen, olvidar lo que es digno de toda su solicitud y creerse algo cuando no son nada. Si esto hiciereis, atenienses, ni yo ni mis hijos tendremos que quejarnos de vuestra justicia. Cierro la cita. Luego en Critón, o el deber del ciudadano, otra de las obras muy importantes de Platón, se hace la prosopopeya de las leyes. Prosopopeya, como ustedes saben, es esa figura humana, ¿no es cierto? Critón le pide que vaya a Sócrates y que eluda la ley que dispone su muerte, pero Sócrates, defensor de las leyes, las defiende en todas circunstancias, aun cuando decretan su propia muerte. El dramatismo surge de la lucha de las ideas que no se encuentran. La lucha es con un nivel filosófico y racional a la que se le agrega la situación y la urgencia del tiempo que se va. Critón quiere negar las verdades que ha sostenido para salvar a su maestro, pero Sócrates se mantiene firme, impasible ante su propia circunstancia de muerte. Las leyes dicen, las leyes que toman la voz, ¿no es cierto? Dicen, quien quiera irse, libre es de hacerlo y tiene derecho, si no le gustamos, a emigrar con sus bienes donde quiera. ¿Ah? Pero si Sócrates quiso vivir en Atenas y se atenía a las leyes, ¿por qué iba a cambiar solo porque las circunstancias cambiaran? Platón pinta a los hombres como debieran ser, así como Sócrates. La única circunstancia que ha cambiado es el peligro que corre Sócrates. Ellos han conversado de estos temas una cantidad de veces y siempre estuvieron de acuerdo, pero ahora todo parece cambiar para Critón. No es así para Sócrates. Con esto, Platón demuestra la invariabilidad de la justicia ante los cambiantes avatares humanos. Sostiene que las verdades, como el bien o la justicia, son siempre inmutables. Queda bien claro que los que se equivocaron su juicio aquí fueron los hombres que sentenciaron a Sócrates. Es decir, las ideas verdaderas como el bien o la justicia para él no cambian, ¿no? No cambian, son inmutables. Más allá de las circunstancias. Y aquí lo errado serían los hombres que sentenciaron a Sócrates. ¿Ah? Otra obra, el Fedón, se relata la muerte de Sócrates. Sócrates trata de establecer por argumentos, por pruebas científicas, su creencia en la inmortalidad del alma. Se debe soportar con paciencia los males de esta vida para llegar al estado en que su persona y destino pertenezcan a los dioses. Sostiene que la ciencia no es más que una reminiscencia, principio que presupone la teoría de las ideas. No es imposible que el alma, después de haber sobrevivido a varios cuerpos, perezca a la par que el último que ha animado. Por encima de todas las cosas que impresionan a nuestros sentidos, existen en este mundo seres puramente inteligibles, que son los tipos perfectos, absolutos, eternos, inmutables de todo lo imperfecto que existe en este mundo. Son las ideas. Las ideas son las únicas realidades de las que todo lo que no sean ellas no es más que una imagen imperfecta. Son la justicia absoluta, la belleza absoluta, la santidad absoluta, la igualdad absoluta, la unidad absoluta, la puridad absoluta, la grandeza absoluta y la pequeñez absoluta. ¿Tá? Entonces,
las ideas son las únicas realidades de las que todo lo que no sean ellas no es más que una imagen imperfecta. Bien, en el Fedro se ve el amor como la fuerza que emancipa el alma y la encamina a sus verdaderas actividades, poniéndolo en contacto con la realidad sin colores y sin contornos, con la realidad intangible. Eso es cita del Fedro. Platón sostenía que primero y antes que nada existe la idea. Esa idea se concreta a través del artesano que elabora el arquetipo de esa idea. Esa sería la representación en segundo grado. La imitación en tercer grado es lo que hace el artista. El arte es una realidad completamente distinta. Esta entonces sería la representación en segundo grado. ¿Ah? Y luego, esto lo voy a poner así, así ustedes ven todo. La imitación en tercer grado es lo que hace el artista. ¿Ah? Es decir, vieron entonces cómo allí jerarquiza entonces esas representaciones. Platón entonces siempre sostiene que la idea es lo primero, y fíjense si en las realidades de ustedes no les pasa eso, hasta en lo más mínimo. ¿Qué piensan en este sentido en relación a la idea? ¿Están ahí? ¿Están oyendo? Sí, lo estamos oyendo. Por ejemplo, cuando ustedes realizan cualquier proyecto o desde lo más simple hasta lo más elaborado, ustedes siempre primero tienen la idea, ¿no? La idea, bueno, de ser profesor, la idea de ir a tal lugar, y después lo ejecutan, después lo hacen, ¿no es cierto? Desde lo más simple hasta lo más complicado, ¿no? Es decir, la idea como primer elemento y como primer aspecto de lo que es esa disposición del ánimo para realizar algo, sea lo que sea, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, que la idea primero está en nuestra mente, primero nace en nuestra mente, en nuestra Exacto. conciencia, y después recién se puede volver un hecho. Ahí está, ahí está. Esto según Platón, ¿no? Es decir, otros piensan distinto, pero Distinto. lo que él sostiene es esto, ¿no es cierto?
Después van a ver muy posteriormente los trascendentalistas apoyaron también la idea, bueno, Kant también, el hecho de que la idea era antes que la cosa, ¿no? Es decir, pero digamos, no vamos a explayarnos tanto, ¿no? Para tratar de corregir todo lo del foro. La ciencia platónica está caracterizada por la unión íntima entre el objeto del conocimiento y el procedimiento metódico por el cual es alcanzado. La idea es un carácter que reside en las cosas mismas, que solo se llega mediante el examen socrático. Se procura establecer una relación y consecuencia lógica entre dos proposiciones. Platón sostiene la teoría de la reminiscencia, que consiste en descubrir una verdad que ya se poseía y consiste en volver a acordarse, es decir, que estas ideas estarían de alguna forma, de una manera innata dentro de nosotros, ¿no es cierto? Sí. Abro cita de lo que es Emily Verrier en la Historia de la Filosofía, que dice: debemos tener valor constante y esforzarnos en rebuscar y reencontrar en la memoria y aquello cuyo recuerdo hemos perdido. Luego en Fedro llega a que existen realidades, abro cita, sin color y sin forma, que son las ideas, la justicia en sí, la templanza, la ciencia. En el banquete analiza el mito de Eros y atribuye la inspiración a un aspecto de la locura amorosa. La filosofía es para Platón no la meditación solitaria, sino la generación espiritual en el alma del discípulo, ya que no se engendra más que en lo bello y bajo de influencia del amor. Platón reconoce una jerarquía del saber, igual que una jerarquía del ser. El edificio de la realidad es sostenido por las esencias, las formas o las ideas. No sé cuántos de ustedes son padres, pero en general, por ejemplo, esto se ve bien cuando uno desea un hijo, por ejemplo, que tiene la idea del hijo antes de que él exista, ¿no? Es decir, esa fantasía del hijo, de tener el hijo, está primero antes de que nazca, y aún de la concepción del hijo, ¿no es cierto? Perdona que siempre me vaya para este lado, pero no se olviden que yo escribí Tapiz de la maternidad y bueno, la idea siempre está antes. No sé si quieren compartir algo las que son mamás ya. En este sentido, si les pasó así, si lo sintieron así. Es como que uno se lo imagina primero, hasta la cara, ¿no? Ahí está, ¿no? Es decir, el sentido del hijo que se imagina primero, que está antes en la idea, mucho antes que aún de su concepción, ¿no es cierto? Que se espera de repente hasta años antes de lo que es ese ser, ¿no es cierto? Que después se concreta, pero primero fue esa idea. Son algo ya, digamos, más que después se hace tangible. Bien. Y después sostiene que las ideas son la verdad de las cosas, son verdades del alma, que la persona posee de manera innata. Ser justo es aproximarse a la idea de justicia, ser virtuoso, aproximarse a la idea de virtud, ¿no? Entonces, las ideas son verdades del alma que la persona posee de manera innata. ¿Ah? Es decir, que habría que descubrir esa
esa idea en una introspección. Hay un poema, el poema número 1 de Canto a mí mismo, de Walt Whitman, que justamente hace alusión a esa introspección que hay que hacer para llegar a esas ideas innatas, y dice, no sé si lo ubican, vago, e invito a vagar a mi alma. ¿Sí? Es decir, ese vagar como esa metáfora de la introspección, esa metáfora de incurrir en lo propio, en lo más interno, en lo más íntimo, en lo más, digamos, interior de cada uno, ¿no? Ese vagar interior como metáfora entonces de esa introspección, de esa búsqueda de aquellas ideas innatas, ¿tá? Justamente en ideas posteriores, por supuesto. Les estoy hablando de Whitman con el trascendentalismo, que puso un poco en vigencia esto de la idea antes que la cosa, ¿no? Bien. Bien, por acá entonces dejaríamos esto de Platón. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Quedó más que contestada lo del foro, y con esto también se pueden extender un poquito en la pregunta que va a haber como una de las que vamos a elegir. No sé si queda alguna pregunta, si no contestamos la pregunta número 2, que se refería a... no, perdón, la pregunta número 2 en realidad era una opinión personal. Si alguien quiere decir la opinión personal sobre la idea de lo que era... la pregunta decía, ¿cuál es su opinión personal sobre la validez de la alegoría de la caverna? No sé si alguien... En general estuvieron muy bien, muy buenas opiniones. Además, me gustó que interactuaran entre ustedes. No sé si alguien quiere compartirla, quiere decir algo en relación a esta segunda pregunta. A mí me pareció que más o menos todos llegamos a una conclusión similar. Más o menos, o sea, yo me centré un poco en las generaciones más jóvenes y Leticia me respondió que en realidad no se ve tanto solo en las jóvenes. O sea, dije que en realidad la validez está muy presente todavía porque nada, se ve muy reflejado en la sociedad actual. Y bueno, nada, un breve comentario nada más sobre que en realidad más o menos todos pensamos similar en ese sentido. Ahí está, ahí está. ¿Cómo es tu apellido? Porque no te estoy viendo el nombre ahí. Olivera, Martín Olivera, profe. Bien. Perfecto, ¿no? Entonces, la idea ahora, entonces, sintetizármela, ¿qué sería? Es un poco, trabajaron con la idea como de la confusión que hay ahora en algún sentido, ¿no? Sí, yo en mi caso, que le respondía a la compañera que estaba hablando, que ella, claro, como es mucho más jovencita, decía que sigue vigente, que en nuestros días, decía ella, como que estaba vigente porque la gente se deja llevar, ¿no? Por lo que dicen, por la moda, por todo lo que